Bueno, en este video vamos a ver cómo podemos utilizar otro de los métodos planimétricos que son las poligonales. Eh, las poligonales son métodos para obtener las coordenadas de una serie de puntos que forman un polígono o una serie de puntos a partir de las coordenadas de un punto de origen. Ese punto de origen tiene coordenadas conocidas y se le da por medio de triangulación. Bueno, en este método puede haber dos casos, poligonales cerradas como en este caso o poligonales abiertas como en este otro. En el caso de las poligonales abiertas o cerradas, el método de trabajo es el siguiente. Partimos de un punto A y calculamos a partir de ese punto todos los azimutes. Recuerden, muy importante, los azimutes siempre se toman desde la dirección norte, que es la dirección que se coloca la aguja de la brújula forestal, siempre desde la posición norte hacia la derecha, en el mismo sentido que las agujas del reloj. Se calculan los azimutes de todos los puntos y a partir de esos azimutes se calculan las coordenadas del punto siguiente. El azimut inicial, por supuesto, hay que medirlo, se mide, y con la brújula forestal, por ejemplo, o con algún otro instrumento, y a partir de ese punto, que de coordenadas conocidas, se empieza a calcular los azimutes y las coordenadas de los otros puntos. Bueno, siempre partimos lo vamos a ver con un ejemplo, pero siempre partimos del azimut anterior para calcular el siguiente. Y así vamos calculando el azimut del punto B, con el punto B vamos a calcular el azimut del punto C, con el C el D y el D y con el punto E vamos a calcular el azimut hacia el punto A. Por supuesto que al hacer esto, nosotros vamos a cometer seguramente algunos errores en la medición, tanto de los ángulos, ángulos internos, pueden ser ángulos internos de este polígono, o los ángulos externos. Usamos esos ángulos internos o externos para poder determinar las coordenadas también. Y vamos a cometer seguramente errores cuando tomemos las medidas, porque las distancias también son necesarias, entre los puntos son necesarias para poder calcular las coordenadas. Por lo tanto, introducimos una serie de errores que después vamos a ver cómo lo podemos corregir o cómo los podemos minimizar. Entonces partimos de unas coordenadas conocidas del punto A y hacemos todo el proceso de obtención de los azimutes de los distintos puntos a partir de los datos medidos de distancias entre los distintos puntos y ángulos internos o externos. En el caso de una poligonal abierta es lo mismo, partimos de un punto A, vamos a un punto B, a un C, a un D, a un E y a un F. En este caso no hay posibilidad de hacer una visual de F hacia A, entonces se llama poligonal abierta porque no tenemos posibilidad de poder volver al punto A y así determinar si cometimos algún error. Teóricamente, si nosotros no cometemos errores, al hacer una visual o calcular, mejor dicho, la coordenada de A a partir del punto F, entonces tendríamos que llegar a las coordenadas de A originales. Bueno, si cometemos errores no vamos a llegar al mismo punto y vamos a llegar a uno posiblemente cercano, pero no al mismo punto, vamos a cometer algún tipo de error. En este caso también se toman los azimutes y las distancias y ángulos, en este caso ángulos, por ejemplo, internos, ángulos externos, podríamos llamarle, y a partir de esos ángulos nosotros vamos calculando los azimutes, siempre desde la dirección norte hacia el lado correspondiente, yendo de C hacia D en este caso. Bueno, acá no los marqué
pero también los azimutes serían de la dirección norte hasta el lado, de la dirección norte hacia el lado. Acá sí los marqué, no les puse el nombre, pero en este caso el azimut del lado B yendo hacia C coincide con con el ángulo beta medido. Bueno, en el caso de radiación, sería otro de los métodos para determinar las coordenadas de distintos puntos de un polígono, por ejemplo, pero en este caso el punto que nosotros tenemos coordenadas conocidas es el punto E. Entonces medimos distancia hacia los puntos A, B, C y tomamos los azimutes desde la dirección norte, los azimutes hacia distintos, y el proceso es totalmente igual a los casos anteriores. Bueno, yo acá puse uno de los ejemplos que están en el apunte, que es un polígono de 5 lados, que es con el que empezamos. Y empezamos desde el punto A y tomamos los datos de ángulos internos y de distancia de un punto a otro. Esos se colocan en una tabla como esta para poder determinar, para poder, digamos, tener más seguridad en el cálculo, para cometer menos errores. Se pone una tabla donde tenemos el punto A, el lado AB, la longitud, el ángulo. Esta es una planilla Excel y bueno, en la planilla Excel es un poco dificultoso trabajar con los ángulos expresados en la forma de grados, minutos y segundos. Es un poquito dificultoso, pero bueno, acá está puesto, digamos, a mano, pero se puede hacer de alguna manera. Yo les voy a mostrar otra planilla vamos a hacer un ejercicio y vamos a calcular, hacer esta misma planilla, pero con un polígono de 4 lados. Pero esto sirve para explicar cómo es el proceso. Tenemos los lados en un lado tenemos, perdón, en una columna tenemos los lados, ¿no? Y la suma total, es el que sería el perímetro de todo el polígono. Acá tenemos los ángulos y con esos ángulos internos se calcula, a partir de esos ángulos y del azimut de comienzo, que en este caso son 342 grados, más o menos casi 360, vamos calculando los azimutes restantes. Con esos azimutes podemos calcular mediante la función seno y coseno, vamos calculando los delta x, o sea, qué distancia hay entre A y B. Sería la función coseno para el eje x o para los delta x y la función seno para los delta y. Van a ser negativos o positivos según el valor del ángulo, digamos, el azimut. Bueno, una vez que tenemos esos valores delta x y delta y, se lo tendríamos que sumar al valor de la coordenada de x y de y del punto A original y nos daría todos los valores de las coordenadas de los demás puntos. Pero como hemos cometido algunos errores, si hacemos la suma de los delta x, por ejemplo, tendría que dar 0 porque fuimos, digamos, a la izquierda, después a la derecha. La sumatoria, la suma algebraica de todos los delta en x, por ejemplo, tendría que dar 0, pero da menos 0,25. O sea, estamos un poco a la izquierda del valor de A. Es decir, que no volvimos al punto A, por lo menos en x. Y en y también tenemos una diferencia. Por lo tanto, habrá que corregir esos delta para obtener el valor, para poder llegar al punto A con los valores correctos. Por lo tanto, darle coordenadas correctas al resto de los puntos. Bueno, eso se hace de dos maneras, estas correcciones se hacen de dos maneras, o bien en función de la distancia, del largo de los lados, o bien de la sumatoria de los delta x en este caso y de los delta y. De cualquiera de las dos maneras nos da una corrección que nosotros se la sumamos, digamos, a los delta x y obtenemos los delta x corregidos y los delta y corregidos.
Y si sumamos, vemos que los delta x ahora nos dan 0 y ahora nos dan los delta y también 0. Quiere decir que hemos podido corregir. Fíjense ustedes que acá tenemos menos 25 y la corrección da 25 centímetros, en este caso serían. El error acá sería menos 21 y da 21, o sea que hemos sumado una cantidad contraria, igual pero contraria, de signo contrario, para poder obtener la corrección. Bueno, una vez que tenemos estos delta corregidos, se los sumamos al valor original, en este caso es 1000 y 1000, 1000 de x, 1000 de y, y vamos obteniendo todos los valores corregidos y, digamos, podremos decir ya que vamos a tomar como verdaderos. Bueno, dejo este video acá y en el próximo video vamos a hacer un problema de ejemplo. Vamos a hacer, con un cuadrilátero que es un poco más simple que este, un poquito más simple, y vamos a calcular los valores de toda la tabla y también la superficie de ese cuadrilátero.